Muy buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, desde el Ministerio de Educación Cristiana, una vez más aquí, su hermana Diana de Rusante, para que juntos aprendamos acerca de la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie Valores del Reino para los Discípulos. La lección del día de hoy es Jesús consuela a sus apóstoles. Sabemos que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 10. Hoy vamos a estar en los versículos desde el 29 hasta el 33. Y sí, como les decía, hemos venido desde hace semanas atrás estudiando y escudriñando el capítulo 10 del libro de Mateo. Hemos aprendido bastante allí. El capítulo 10 de Mateo comienza desde que está el Señor nombrando a sus discípulos por nombre. Conocimos el nombre de cada uno de sus discípulos y hemos venido aprendiendo todas las enseñanzas, consejos, advertencias y palabras de consuelo y de ánimo que nuestro Señor Jesucristo les da a sus discípulos, les da a sus apóstoles. Palabras que son también para usted y para mí. La semana pasada la clase la dio nuestro hermano Elvis Malpica y bueno, hoy aquí estoy yo para que continuamos aprendiendo de todas estas enseñanzas y de todos estos consejos y estas palabras de ánimo y consuelo que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a recordar un poquito, antes de empezar a leer el versículo 29, que venía hablando nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, con sus apóstoles. Jesús le dio instrucciones a sus apóstoles de que cuando viniesen persecuciones, ellos no debían temer a los que matan el cuerpo, ya que el alma no pueden matar. Les decía que más bien debían temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, que es Dios mismo. Es decir, si usted va a tener un temor que no sea de la gente, que no sea del rechazo, que no sea de la persecución, que no sea de los problemas o desafíos que pueda tener mientras usted está cumpliendo con lo que el Señor le ha demandado hacer. Le está diciendo a sus apóstoles, no teman de eso, porque Él sabía que cosas difíciles iban a tener que enfrentar. Le está diciendo, si hay un temor razonable, teman al Señor. Teman a Dios, teman no cumplir con lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia de discípulos del Señor que fueron perseguidos por llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia, y murieron de formas horribles. Unos murieron apedreados, decapitados. A Pedro lo crucificaron, bueno, quiso él que lo crucificaran de cabeza. Otros vivieron hasta el último día de sus vidas encarcelados y sin embargo ellos sabían que algo mucho mejor que eso les esperaba. Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo, veo los cielos abiertos. Esa es la fe que nuestro Señor Jesucristo quiere que usted y yo tengamos. No teman de lo que puedan hacerle al cuerpo. Más bien teman que su alma se pierda. Eso. El maestro les advierte que iban a encontrar oposición y nos los advierte a nosotros también. Oposición hasta en la misma familia, los amigos y en todo el entorno. Pero Dios, y eso queremos que lo lleve en el corazón, y quiero llevarlo yo en el corazón y que podamos transmitirlo a otros. Dios tiene todo el control y sabe todas las cosas. Por eso les dice a sus apóstoles y nos dice a nosotros que tengamos confianza y paz en Él. Esa misma seguridad que le transmitió el Señor Jesucristo a sus apóstoles debe traernos a nosotros paz. Debe traernos a nosotros seguridad, confianza cuando predicamos la palabra de Dios, cuando estamos viviendo bajo
su cobertura y cumpliendo con todo aquello que Él nos demanda. Contra el temor a los hombres no hay otra salida que la confianza en Dios. En esta clase, nuestro maestro continúa con su discurso a los apóstoles y les reafirma para seguir inspirando esa seguridad en Él, la divina providencia de nuestro Dios, su cuidado y que Él extiende sus cuidados a los seres más pequeños. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Veremos también las implicaciones para nuestras vidas al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, y a la vez las consecuencias que trae el negarlo y rechazarlo y no permitir que sea Él quien nos dirija. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Dios amado Jesucristo, te damos gracias por estas renovadas misericordias de este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu perdón, gracias por la salvación, por la vida eterna, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Oramos por los muchos que queremos que también estén inscritos allí. Gracias, bendito Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y te pedimos para tener entendimiento de las Sagradas Escrituras y vivirlas, y no tan solo vivirlas, sino también compartirlas. Oramos en el nombre de Jesús, dando gracias. Amén y amén. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, y dice así: No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Me debí haber parado en el versículo 31. Leí el 32 y el 33, pero bueno, vamos a conversar hasta el 31 y luego el 32 y el 33 lo volvemos a leer. Miren, no temáis, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. En Israel existen pájaros que gustan vivir junto a los asentamientos humanos, así como las palomas que nosotros vemos en las plazas, que les gusta estar allí donde la gente está. Las palomas en Israel eran más un pájaro doméstico. Uno de los pájaros más abundantes y emblemáticos de las zonas desérticas de Tierra Santa es el estornino de Tristán. Aquí una curiosidad que les quiero compartir. Se trata de una especie endémica de Israel, Jordania y parte de Arabia Saudita. Permiso. Estos son los únicos lugares del mundo donde se les puede encontrar a este pajarito llamado, voy a leerlo otra vez el nombre, estornino de Tristán. Estornino de Tristán. Entonces, estos son los únicos lugares del mundo donde se le puede encontrar a este pajarito. Siempre en zonas áridas y desérticas, precisamente esas zonas en donde nuestro Señor Jesucristo estuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Su nombre específico de este pajarito fue en honor de un reverendo inglés llamado Henry Baker Tristán. Y él en el siglo XIX se interesó por la historia natural de la Biblia,
y por lo tanto por la fauna de Israel. Entonces yo investigué un poquito ahí y dicen que aún hoy pueden verse numerosos estorninos de Tristán con sus características franjas anaranjadas, las alitas así, les es negrito y con sus franjas anaranjadas. Y están revoloteando detrás de los turistas o picoteando migajas de pan sobre las mesas de los restaurantes próximos al Mar Muerto. Siempre con gran habilidad y descaro, pues saben que los humanos constituyen una inagotable fuente de recursos para ellos y que no les causarán ningún perjuicio. Voy a repetir esto. Ellos saben que los humanos constituyen una inagotable fuente de recursos para ellos y que no les causarán ningún daño. Nuestro Padre es una fuente inagotable de recursos para nosotros y jamás nos va a causar daño. Es muy posible que estas ágiles aves se acercaran también al Maestro. Y hace 2000 años, 2000 y tantos ya. Quizás con curiosidad instintiva, pero también esperando de Él algún tipo de alimento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando conversa y cuando conversaba con sus apóstoles y con las personas, hacía uso de cantidad de ejemplos que tenía a su alrededor. Y es tan hermoso que de esos diminutos animales que tampoco valen, que incluso 2, nos dice la palabra, se venden por 1/4, que corresponde a la 10ª parte del denario romano, ni uno solo perece sin la voluntad del mismo que los creó. Encontramos aquí 2 razonamientos que subrayan el cuidado providencial que Dios tiene de sus mensajeros, de sus hijos, de nosotros. Si el Creador cuida de los pajarillos que son tan pequeños e insignificantes y además tiene contado hasta nuestros cabellos, ¿cómo no va a conocer las necesidades de sus siervos y a cuidar también de ellos? Él les dice a sus apóstoles, cuánto más ustedes, que son hijos y discípulos del Señor, tienen que estar tranquilos, que ni la cosa más insignificante les pasará sin que intervenga la voluntad de Dios. Y reafirma la confianza que deben tener en Dios y no tener miedo. Cuando les dice, no valen ustedes más que esos pajarillos, a lo mejor hasta los señaló. Y de ustedes aún los cabellos están todos contados. Conmigo tiene menos problema el Señor porque tengo poquito cabello. Dios tiene el control de todo. Y sigue insistiendo el Señor, no temáis, no temáis. Y es que el miedo, ¿saben?, siempre ha acompañado al hombre y a la mujer a lo largo de toda la vida. Y el Señor sabe que es así. Sufrimos de miedos. Fíjense, desde el principio vemos cómo Adán tuvo miedo. Eso pueden constatarlo en Génesis capítulo 3, versículo 10. Y Moisés también tuvo miedo. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y muchos personajes de la Biblia también tuvieron miedo. Elías se metió en una cueva. Se dice incluso que la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. Un no temas para cada día. Es maravilloso, ¿verdad? Porque es que el Señor sabe que necesita recordárnoslos. Sabía que necesitaba recordárselo a los apóstoles. Conocía el testimonio de sus siervos, que los vemos citados en el Antiguo Testamento. Tiene que recordarnos, no temamos, no temas. Este discurso de Jesucristo a sus discípulos es también para nosotros.
los que seguimos sus pasos y vivimos para cumplir la misión que se nos ha encomendado. Predicar las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Pero saben, no solo al predicar, ese no teman, no es solamente cuando vayamos a predicar, aunque esto en específico se trata. Les comparto algo. Yo conversaba con mi esposo ayer, sí, y él me preguntaba, ¿no? Nos preguntábamos, ¿qué nos ha pedido Dios? ¿Qué exactamente nos ha pedido Dios? Y recordamos varias cosas. Amarle por sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos dice que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Y nos dijo también que predicáramos. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, guardemos sus mandamientos, eso es una demostración de nuestro amor a Él, y prediquemos su palabra. Todo esto en equilibrio. Todo esto en equilibrio. Amarle, amarnos, obedecer, predicar su palabra. Entonces, cuando estamos haciendo esas cosas, así, todas esas cosas, diseñadas y encomendadas por Dios, podemos contar sin ningún tipo de duda que el cuidado de Dios no nos va a faltar. Eso es vivir con temor de Dios, considerar todo aquello que nos ha pedido hacer y hacerlo cada día. Examinémonos cómo estamos en ese amor a Él por sobre todas las cosas, en ese amor a nuestro prójimo, en ese amor por nosotros mismos, en esa obediencia y en el compartir las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy podemos y debemos tener la plena seguridad de que si por predicar y enseñar su palabra, amarle, amar y amarnos, y por ello sufrir persecución o dificultad, Dios nos va a respaldar, nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va a defender. Él respalda lo bien hecho. Hay algo único acerca del amor del Padre hacia quienes Él ha escogido como los suyos, porque Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Y hay algo muy especial en nosotros para Él, somos especial tesoro, y por eso Él tiene el control de nuestras vidas, y si nos causan algún daño, se están metiendo primeramente con Él, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Puede que atenten en contra nuestra, puede que estén atentando contra nuestra humanidad, pero más importante que eso es nuestra alma, y esa le pertenece a Dios, si hemos decidido que así sea. Cuando Él nos elige, no rechazarle, sino recibirle y seguirle y servirle. Recordemos también algo, miren, nunca nos encontraremos en un lugar, presten atención a esto, nunca nos encontraremos en un lugar, por más remoto que sea, donde vivamos en su temor, que esté fuera del alcance de su mirada y sus cuidados. Ahí les dejo eso. Vamos a leer entonces nuevamente los versículos 32 y 33. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Resulta razonable pensar que si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal,
único y suficiente Salvador personal. Lo reconoceremos en público también. Y siempre que se considere necesario, estaremos dispuestos a dar testimonios con nuestras vidas de Él. Este proceder haría que el Señor reconociera a sus siervos delante de su Padre. Pero no confesarlo provocaría su negación, lo dice su palabra. Provocaría la negación de Dios, la negación de Jesucristo de aquellos que, vale, ¿cómo yo voy a presentarlos a mi Padre si me rechazaron toda su vida? De los 12 apóstoles originales, solo uno, Judas Iscariote, cayó en esta última categoría, lastimosamente. Que eso no nos pase. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo dándonos palabras de ánimo y consuelo para que perseveremos y no desmayemos. Dios es nuestro juez supremo y es a sus juicios que debemos tener en consideración para todo. Ellos, los apóstoles, estaban siendo enviados a proclamar el mensaje del Señor, y sus corazones también debían estar en su mensaje. Es decir, deben profesar su fe en Jesús. ¿Cómo? Bueno, reconociéndole como Señor de sus vidas, dando testimonio de que Él es el Señor de sus vidas. Eso va con nosotros también. Y proclamarlo aún a quienes se opongan. Los apóstoles lo proclamaron aún a quienes se les oponían. Y esto también es con nosotros. Inmediatamente, después que Jesús promete confesar delante de su Padre en los cielos a quienes le han confesado, Él declara una sentencia bien severa. Negar delante del Padre a quienes lo han negado. Me negaron. ¿Y qué puedo hacer? Cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador, Él la reclama como suya y aboga en su favor. Recordemos a los dos hombres que estaban condenados en la cruz con Jesucristo. Había uno que más bien hizo bullying del Señor Jesús, se burló de Él, no le reconoció, mientras que este otro reconoce su condición y le reconoce a Él como Dios y Rey. Y le dice, acuérdate de mí. Y Jesús, ¿cuál le responde? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, nuestro Dios aboga en nuestro favor y abogó con toda seguridad en favor de sus apóstoles que dieron su vida por Él. Él es nuestro mediador delante de nuestro Padre Celestial. Podemos recordar las palabras que le dijo a Pedro: yo oro al Padre por ti, para que tu fe no falte. Miren, eso está en Lucas, en el capítulo 22, en los versículos 31 y 32. Es cuando le está diciendo, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. Él sabía que Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Pero dice, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y le dice, y una vez estés vuelto en ti, una vez te hayas dado cuenta de tu error, y una vez te levantes y recuerdes que yo soy tu Señor y Salvador, y hagas lo propio, tú vas a levantar a tus hermanos. Jesucristo, podemos verlo en Mateo 25, en los versículos 34 y 36, dice que reconocerá a los suyos en el día del juicio. Y esos versículos nos habla de aquellas cosas que el Señor está viendo acerca de sus siervos. Dice,
porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. ¿Sí? Si se dan cuenta, no solamente está hablando de predicación del Evangelio, que es importantísimo y es un mandato del Señor, es una misión que tenemos que cumplir. Está hablando del amor al prójimo, está hablando de amar a Dios sobre todas las cosas, está hablando del amor por nosotros mismos. Nuestro Señor nunca abandona su labor de intercesión por nosotros. Eso lo podemos ver en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25. Sin embargo, es menester que tengamos en cuenta que también afirma la palabra que ante el Padre en los cielos negará, desconocerá y repudiará a quienes han persistido en negarlo sin haberse arrepentido nunca. Conversaba yo con mi grupo en discipulado y había una pregunta que se nos hacía: ¿hay alguien que pueda ser ajeno al perdón de Dios? Y ellos decían, bueno, no, debería ser no, tenían que responder verdadero o falso, pero debería ser no porque Dios es bueno, perdonador, misericordioso, Dios es amor. Pero ¿y si lo rechazan? ¿Cómo alcanzan el perdón de Dios? Entonces la única manera de no obtener el perdón de Dios es rechazando a Cristo. Para finalizar, aquí les comparto una hermosa reflexión que desde el Ministerio de Educación Cristiana queremos dejarles en su corazón. Para vencer el miedo y temor a los hombres, lo único que podemos hacer es poner toda nuestra confianza en Dios. El Señor Jesucristo tiene el control de nuestras vidas en todo lo que nos acontece. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y proclamarlo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras palabras, tenemos la seguridad de que Él también nos declarará delante de su Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús, que así sea. Dios les bendiga.